El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, habla Juan Carlos San Juan del Instituto La Nueva Esperanza, y en esta mañana quiero compartir algo con ustedes y quiero que me acompañen al primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y es aquí donde quiero iniciar en esta mañana. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hasta allí. Padre, en este momento ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea ministrando nuestros corazones. Amén. En esta mañana quiero tocar este pasaje porque este pasaje en lo personal me gusta mucho porque habla acerca de que somos seres humanos. Elías se encontraba en unas circunstancias de problemas, de dificultades. Había pasado un tiempo de victoria, había pasado un tiempo donde vio la mano de Dios cuando se enfrentó a los profetas de Baal y todo lo que Dios hizo a través de su vida, pero un mensaje lo vino a desanimar. Y en muchas ocasiones el desánimo viene a nuestras vidas. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana, acerca del desánimo. A veces pensamos que el desánimo solamente llega a los recién convertidos. A veces pensamos que el desánimo solamente llega a aquellos que están en pecado, o que a veces nos podemos poner drásticos, o son aquellos que son pequeños espiritualmente. La realidad es que el desánimo puede llegar a cualquier persona, tanto a un recién convertido como a un ministro, un pastor, un líder que tiene muchos años. El desánimo puede llegar a su vida. Y aquí encontramos el perfecto ejemplo, porque al analizar la vida de Elías, quién era Elías, qué había hecho Elías, pues sabemos que Elías era un profeta, fue un profeta, fue una persona que tenía su oído sensible a la voz de Dios, tenía su oído sensible a lo que Dios quería hablar y él lo hablaba. O sea, no era una persona recién convertida, no era una persona que apenas estaba conociendo a Dios, era una persona que Dios hablaba a través de su vida y él se levantaba con esa autoridad y hablaba. Bueno, aún a este hombre, que podríamos actualizarlo, podríamos compararlo con un ministerio, porque el desánimo, como dije hace rato, el desánimo puede llegar a cualquier persona. Este profeta estaba desanimado. Llegó a un punto donde tal vez pasaron muchas cosas por su mente, tal vez simplemente no vio una solución y llegó el desánimo. Sabes que a cualquiera de nosotros nos puede llegar el desánimo por diferentes circunstancias. Y es allí donde podemos ver que Elías, un profeta, se desanimó. La primera cosa que quiero que notemos es que, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué viene el desánimo? Podemos decir como de una manera sencilla o típica, no, pues es que estamos viviendo en pecado. Tal vez algunas personas pueden mencionarlo de esta manera. Y realmente no es eso. O sea, obviamente si ahí está la persona en pecado, se va a desanimar. Pero no es la única razón.
Sabemos que Satanás quiere venir a nuestras vidas para desanimarnos. Como creyentes, como ministros, cualquier área, el enfoque de Satanás es desanimar tu vida. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino a hurtar, matar y destruir. O sea, Satanás te quiere desanimar y es una de las razones principales por qué llega el desánimo a nuestras vidas. A final de cuentas, tenemos que entender que Satanás siempre va a buscar una manera de desanimarte. Como feligrés te va a desanimar de ir al culto, a orar, a buscar de Dios. Y aún como ministerios, como líderes, te puede venir Satanás y te puede desanimar, a lo mejor en diferentes circunstancias, pero Satanás va a estar allí, siempre queriéndote desanimar. Ahora, vamos a entender que no es la única razón. En muchas ocasiones nos desanimamos por lo que estamos viviendo, por la circunstancia en la cual estamos pasando. Trae desánimo a nuestras vidas. Y este es un claro ejemplo que podemos ver en la vida de Elías. Elías había recibido el mensaje de Jezabel. Y ese mensaje lo llevó a Elías, y fíjate bien otra razón por qué a veces nos desanimamos. Fíjate lo que dice el versículo 3 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hasta ahí voy a leer. O sea, Elías estaba pasando una circunstancia, todavía no la estaba viviendo, nada más recibió un mensaje de Jezabel. Y ese mensaje vino a desenfocar a Elías. Fíjate, otra de las razones por qué en muchas ocasiones llega el desánimo a nuestras vidas es que dejamos de ver a Dios. Fíjate el versículo 3, lo que dice ahí en el capítulo 19, dice: viendo pues el peligro. Elías fue un hombre que siempre acudía a Dios. Fue un hombre de oración. Lo podemos ver en los capítulos anteriores, donde Elías oraba, donde Elías escuchaba la palabra de Dios y se guiaba por eso. Entonces Elías estaba constantemente en comunión con Dios. Pero en el versículo 3 del capítulo 19, Elías dejó de ver a Dios. Dice: viendo pues el peligro. En muchas ocasiones, cuando estamos en medio de la necesidad, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, alguna enfermedad, alguna necesidad económica o lo que sea, dejamos de ver a Dios y vemos ese problema. Y fue la razón por qué vemos que Elías se desanimó. Dejamos de ver a Dios y nos enfocamos más en el problema. Nos enfocamos más en la necesidad que tenemos y nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso con nosotros. Podemos ver una vez más en el versículo 3, dice: viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida. En otras palabras, él se enfocó en el problema y no se enfocó en lo que Dios le había dicho, en lo que él había visto de lo que Dios había hecho a través de su vida. Y esa es otra de las razones que podemos ver que nos desanimamos. A veces sentimos también que no hemos avanzado como recién convertidos, como feligreses, o aún en el ministerio sentimos que no hemos avanzado y eso provoca desánimo en nuestras vidas. Son otra de las razones por qué a veces nos desanimamos. Y pudiéramos decir también otra razón es que a veces cometemos el gran error como seres humanos de compararnos con otras personas. Porque a final de cuentas somos seres humanos. Nos comparamos a otras personas y nos sentimos que no hemos avanzado, que a lo mejor la responsabilidad que tengo como líder o a lo mejor como feligrés no he avanzado, y aún como ministerio sentimos que no hemos avanzado y llega el desánimo a nuestras vidas. Son algunas de las razones por qué el desánimo llega. Sin embargo,
cuando vemos la historia de Elías, vemos que la situación no termina ahí. Versículo 5 del capítulo 19 en adelante nos habla que Dios vino a despertar a Elías. Nos habla que estaba ahí dormido y vino el ángel y le tocó y le dijo: levántate, come. Hay algo importante que tú y yo debemos de entender, que Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros. Y aquí lo vemos en la vida de este hombre profeta. Dios vino a su vida y le dijo: levántate, come. Y dice la Biblia, versículo 6, que se comió y se volvió a dormir. Versículo 7, por segunda ocasión Dios viene a la vida de Elías y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Palabras, Dios le dice: levántate, anímate. Elías entendió que era Dios. Aún en medio de su angustia, él pensaba que estaba solo. Si tú lees el versículo 10 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes, fíjate bien las palabras de Elías. Él sentía que estaba solo, que ya era el único, que ya no había otros delante de él, que era el único. Y a veces cuando el desánimo pega nuestras vidas, nos agarra ese sentimiento de soledad. Esa soledad que nadie nos entiende, sentimos que nadie nos comprende y el enemigo aprovecha esa situación. Sin embargo, en esta mañana yo te quiero decir que necesitamos animarnos, necesitamos regresarnos a enfocar en lo que Dios nos dice. Fíjate bien lo que hizo Elías después de que la segunda ocasión vino Dios a su vida. Elías se levantó y dice en el versículo 8 que caminó y fue al monte de Dios. He allí la solución. Versículo 8, la última parte, dice que se levantó pues, comió, bebió, fortalecidos de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjate que este versículo 8 nos lleva precisamente a la solución para el desánimo. Porque el desánimo, vuelvo a remarcar, nos puede llegar a cualquier persona. Ministro, feligrés, recién convertido, personas que tienen años, puede llegar a nuestras vidas. Pero la solución está en buscar el monte de Dios, en buscar la presencia de Dios, regresarte a enfocarte que Dios está contigo, regresar ese pensamiento que el enemigo más bien olvidar ese pensamiento que el enemigo ha puesto en tu vida de que tú estás solo, ya no puedes, no estás avanzando, y regresar al monte de Dios y decirle: Dios, tú estás conmigo, tú estás allí. Dios nunca nos va a dejar. Y a veces sentimos que por la circunstancia que estamos pasando, pues ya la solución no va a venir. Me gusta mucho el pasaje de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice: aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentira, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Si tal vez tú y yo estamos desanimados por las circunstancias que estamos viviendo, y a lo mejor es una necesidad que hay en nuestras vidas, déjame decirte que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y aunque tú veas que no va a llegar la solución, Dios nunca nos deja. Él siempre está allí, listo para ayudarnos, para fortalecer nuestras vidas. Cuando Josué se enfrentó a una tarea muy difícil para él, un pasaje muy conocido, Josué capítulo 1, versículo 9, donde Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Dios está con nosotros.
aunque estemos pasando por esas etapas que sentimos que ya no podemos, que ya no hay solución, déjame decirte algo. Hay una promesa de parte de Jesucristo a nuestras vidas. Cuando le dijo a los discípulos en Mateo 28:20, y dice la palabra, y enseñándoles que guardasen todas las cosas, y les dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué sigue vigente? Porque todavía no ha llegado el fin. Aunque parece ser que ya está cerca, pero todavía no. Y eso indica que Dios está contigo. Y es allí donde nosotros tenemos que sacudir ese desánimo de nuestras vidas. El desánimo puede llegar a cualquier persona. La cosa o la diferencia es que no te quedes en esa etapa del desánimo. No te quedes en esa circunstancia del desánimo, sino que siempre estés enfocado en ese monte de Dios. Que siempre estés enfocado en ese monte que es la presencia de Dios. Así que en esta mañana yo te invito a que sacudas y quites el desánimo de tu vida. Si tal vez estás pasando por una necesidad, es tiempo de enfocarte otra vez en el monte de Dios. Te quiero animar y podemos ver la historia de Elías, que él siguió y Dios lo siguió usando grandemente. Levántate y come porque largo camino te resta. No te dejes llevar por el desánimo. Anímate, que Dios está contigo. Vamos a hacer una oración. Padre, en este momento, yo te pido, Señor, por cada persona que está escuchando, Señor, que tal vez está pasando por esta etapa del desánimo, que tal vez está pasando por esta misma situación que el profeta Elías. Yo te pido que tu presencia, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y venga a animar, que venga a afirmar sus vidas, Padre. Como seres humanos, el desánimo llega a nuestras vidas, pero como hijos de Dios, entendemos y sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.